Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este 2 minutos para medianoche. Vamos a finalizar, yo creo que ahora sí que sí, vamos a finalizar este turno 3. Pues, ¿qué es lo que ocurrió en el vídeo anterior? Bueno, pues un poquito de recordatorio, simplemente que se basó prácticamente todo en investigación. Porque fue lo que más hicimos, investigación, porque el resto, nada de nada. Un ejército que se desplegó y poco más, ¿vale? El resto fueron todo investigación de tecnologías. Muy bien, pues venga, vamos a ver qué va a acontecer en este nuevo turno. Vamos a coger primera cartita. Vale, esta es para eliminar, esta es roja. Y dice paranoia en Moscú. Venga, lanzamos una DT y a ver lo que nos dice. Sale un 3, vale. Con 3 o más, si la URSS no está atrasada en el registro de equilibrio nuclear. Equilibrio nuclear, sí, estoy muy atrasado. Estoy muy atrasado, equilibrio nuclear. Y tanto. Dice, si no está atrasada en el equilibrio nuclear, colocar este marcador en la tecnología ABM. Debe investigarse antes de cualquier otra tecnología. Cuando se desarrolle más uno al proceso de victoria soviético. Pues nada, como no voy, si no está atrasada, como estoy atrasado, pues entonces nada de nada, ¿vale? No puedo hacer nada más. Pues venga, continuamos. Siguiente carta. Esta es también para eliminar. Venga, hay que tirar dadete. Vamos a ver qué pasa. Sale un 3 con 3 o más. Dice añade un éxito de investigación de inmediato en industria. Vale, pues en industria pues hay que poner 2 cubitos. Hay que poner 2 cubitos. Venga, vamos a ir a la tecnología y continuamos. Venga, pues ya estamos aquí. Industria. Ponemos aquí automatización y mecanización. Muy bien, un cubito, ¿vale? Como es un evento, porque es un evento al final, tenemos que poner aquí un cubito, acordaros, porque tenemos los transistores, bueno, tiene los transistores de silicio, con lo cual se pondría aquí, y aquí hay que poner un marcador aparte, ¿vale? Para que no se nos olvide que tenemos el transistor de silicio, ¿vale? Así que este viene aquí, así, vale, fenomenal. Y esto que nos dice que añade 3 inversiones gratuitas. 3 inversiones gratuitas. Vale, pues inversiones gratuitas. Pues vamos aquí al tablero, al mapa mundi y vamos a ver qué es lo que va a hacer. Pues ya en el mapa mundi 3 inversiones, pues venga, pues a ver, ¿dónde va a poder poner inversión? Pues va a poder poner inversiones aquí, ¿vale? Va a hacer inversiones aquí. ¿Por qué lo va a hacer aquí? Porque gracias a hasta 3 inversiones, ¿no? 3 inversiones gratuitas. 3 inversiones. 2 que va a poner aquí, que no le va a hacer falta nada más. Y una inversión que pondrá, pues, aquí mismo. Sí, aquí mismo. Lo va a poner aquí, ¿vale? Lo va a dejar aquí. Con estas 2 inversiones de aquí, ¿qué es lo que va a poder hacer? Bueno, pues va a poder quitar los descontentos, ¿vale? Con cada inversión. No es como en el lo diré, como en la URSS, que sería una inversión por turno. Bueno, aquí lo puede hacer directamente sin problema ninguno, ¿vale? Me va a quitar los descontentos y eso a mí me va a fastidiar. Perdonad que le he dado un golpecito a la cámara. Bueno, pues ya estaría, ¿vale? Ya estaría apañado. Tocaría sacar siguiente carta, ¿vale? Es una carta para reutilizar. Tiramos dadete, sale un 1, ¿vale? Un 1 significa que, vale, uranio, ¿no? Pues ahora dice añadir marcador de uranio al país resultante en la tirada. Somalia. Vamos a ver, ¿hay más de uranio? No, yo solamente creo que hay este de aquí, de uranio. Creo que solamente hay este de uranio, sí, vale. Pues entonces, este de uranio, Nigeria, Camerún y Gabón, no Gambón, Gabón, va a dejar de producir uranio, ¿vale? Y lo va a hacer ahora Somalia. Somalia va a ser una gran potencia de construcción, bueno, de construcción no, más bien una gran potencia donde se fabricará o se extraerá uranio, ¿vale? Pues ya está, venga, pues este sería para reutilizar. Venga, siguiente cartita, vamos para allá, vamos a ver. Vale, dinerito guapo y fresco. Dinerín. Lo que voy a poder hacer, yo creo que voy a hacer lo mismo, ¿eh? Voy a ir a tecnología, ¿vale?
Y voy a hacer lo de la automatización esta. Voy a hacer lo mismo. Venga, vamos a ello. Vale, vamos a hacer una cosa que me lo he pensado mejor. Con esa carta de dinero vamos, como ya puedo construir bombarderos, pues debería de coger un toque de bombardero y anular pues uno de estos. Bueno, directamente lo quito y ya estaría, ¿vale? Quitamos uno de estos, de bombarderos americanos, y ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que ahora el equilibrio nuclear avanza 2 casillas hacia atrás, 1 y 2, ¿vale? Se queda aquí, así que vamos mejorando de momento el equilibrio nuclear. Lo malo de esto, que nos ha costado una cantidad de dinero, pero también tenemos que intentar mejorar nuestra posición en equilibrio nuclear convencional y equilibrio naval, ¿vale? Tenemos que intentar apañar esto de alguna manera. Muy bien, pues venga, vamos al mapa mundi y continuamos. Pues cogemos siguiente cartita, ¿vale? Dinerín, dinerín, vamos a ver, dinerín, vale. Vamos a jugar siempre con la zona roja, ¿vale? Colocar una influencia en un país con una inversión y eliminarla. Vale, vamos a ver. Colocar una influencia en un país con una inversión. A ver, país con una inversión. ¿Dónde tiene a un país con una inversión? Tiki, 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 pues aquí, ¿vale? Ahí es el único que lo tiene. Es el único que lo tiene, ¿vale? Pues entonces colocamos uno de influencia, ¿vale? Y después dice colocar un país con una inversión y eliminarla. Vale, pues entonces eliminamos la inversión, con una inversión, perdón, con una inversión, aquí, ¿vale? Y este de aquí se va. Vale, pues ya está, pues ya estaría, ¿vale? Y después dice quitar un descontento de Estados Unidos. Bueno, ya no hay descontentos, así que ya ahí estoy súper fastidiado porque quería que el presidente pues se fuese un poquito por ahí, ¿sabes? A paseo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, va. Siguiente cartita. Vale, desórdenes. Este es de reutilizar. Vale, pues entonces cogemos dadete rojo, porque soy yo el primero. El soviético escoge primero. Venga, va. Un 3. Ambos bandos pueden quitar un descontento de un país autoritario y luego Estados Unidos puede quitar un descontento en una democracia. O sea que ambos bandos pueden quitar primero un descontento de un país autoritario. Descontento de un país autoritario. Vamos a ver, descontentos de un país autoritario. Pues eso a mí me ha fastidiado. Pues sí, autoritario. Este es autoritario, ¿vale? Es autoritario y encima es, pues, comunista. Pues entonces yo lo voy a quitar de China, ¿vale? Él lo va a quitar, pues, supuestamente de Arabia, ¿vale? Porque le vendría mucho mejor para el tema del petróleo, ¿vale? Y ahora, además, un descontento en una democracia, con lo cual, pues, evidentemente, pues lo va a quitar de aquí o de cualquiera de los dos le vendría bien. Lo va a quitar de aquí, ¿vale? De Francia. Lo va a quitar de Francia, que le va a venir muy bien ahí. Vale, pues ya estaría. Ahora tiene que tirar. El soviético escoge primero. Vale, ahora tiene que tirar. Tirar. Ambos. Ah, vale. No he dicho nada. Ahora no hay que tirar nada. Ahora cogemos siguiente cartita y vamos a ver, ya se nos va acabando el mazo. Esta no pone nada, vamos a dejarla por aquí, pone varios de reutilizar y de tal. Vamos a ver, tiramos dadete, sale un 4. Con un 4 nos dice que aumentar en 1 la producción de petróleo soviético. Vale, pues producción de petróleo, producción de petróleo con 5 o más. Vale, fenomenal, lo subimos. Dice de petróleo soviético si paga 2 de dinero o marcador de comercio de petróleo y 1 de dinero. Si la producción es 2, eliminar. ¡Jopetas! ¡Jopetas! Pues marcador de comercio o marcador de comercio de petróleo. Marcador de comercio de petróleo y 1 de dinero. Vamos a ver. Yo creo que ahora mismo, Ahora mismo. Podemos dejar. Yo creo que podemos dejar este de aquí. Serían pagar 2 de dinero. No me interesa. Venga, vamos a poner entonces 1 de petróleo de aquí, ¿vale? Vamos a hacer lo que nos viene en la carta. Vamos a ver si encontramos por aquí el token.
que el token dice petróleo, ¿verdad? Pues petróleo. Tenemos que poner por aquí bonus de petróleo. Lo ponemos aquí y pagamos 1 de dinero. Eso significa que tenemos aquí un crédito, ¿vale? El próximo carta de dinero que salga, pues tendremos que quitarnos el crédito. Evidentemente, ya no sé cuál es la última carta. Vale, es una carta neutral. Hay que reutilizarla, ¿vale? Pues venga, tiramos la letra y vamos a ver qué es lo que pasa. Sale un 3, vale. Ambos bandos pueden colocar un descontento en un país autoritario. Vale, pues en un país autoritario. Pues evidentemente yo lo voy a poner aquí en Arabia. ¿Y él dónde lo va a poner? A ver, en un país autoritario que le dé absolutamente igual. Pues como le da más o menos igual, autoritario, pues me lo puedo poner aquí en China, ¿vale? Es autoritario y comunista, acordaros. Pues entonces lo va a poner ahí. Muy bien, fenomenal. Pues ya con esto hemos terminado el turno 3. Vamos a hacer ya el fin de turno, que esto ya sabéis que tiene tela. Pues vamos al fin de turno. ¿Cómo vamos a hacer el fin de turno? Pues ya sabéis, cogemos nuestro reglamento, fin de turno. Vamos por aquí, el juego, a ver, dame un momento que no lo tenía yo esto muy preparado. Secuencia de fin de turno, vale. Acordaros que son 18 pasos, 18 pasos, evidentemente esto no me voy a acordar nunca. Bueno, dice lo siguiente. Mover marcador de turno a la posición siguiente. Bueno, eso ya lo dejo yo aquí, ¿vale? No hace falta que os lo enseñe, pero vamos, que ya está apañado. Vale, ya vamos a empezar. Bueno, seguiremos con el turno 4. Vale, eso ya está. Y ahora, reiniciar marcador de guerras civiles, que está aquí abajo, ¿vale? Ya ponemos ninguna carta de guerra civil. Y ahora, emparejar, entre comillas, y verificar si el jugador ganó el juego al tener 3 marcadores de hoz y martillo, estrellas, demás. Vale, pues sí, evidentemente tenemos allí 4. De hecho, a ver, voy a hacer un pequeño movimiento, ¿vale? Permitidme. Vale, ahí está, fenomenal. Tenemos 4, con lo cual hemos ganado la partida, ¿vale? No puede ocurrir antes del turno 4. Bueno, pues ya va a empezar el turno 4, con lo cual no hay tu tía. Pues hemos ganado, ¿vale? Hemos ganado la partida, pero yo quiero continuar por lo menos para que veamos cómo funciona el petróleo a partir del turno 5, ¿vale? Ya a partir de ahí ya después ya veremos. Ya veremos. Mi intención era hacer los 9 turnos, pero no sé, porque lleva mucho tiempo el juego aquí desplegado y la verdad estoy en la mesa del comedor y me está ocupando mucho, me está llevando mucho tiempo y necesito la mesa. Bueno, venga. Ahora, tirada soviética para el plan quinquenal. Vamos a ver, plan quinquenal. Vamos a ver qué es lo que pasa. Plan quinquenal, un 6. Vale, pues con el plan quinquenal, un 6. Un 6, un 6, un 6 es tierra-aire. Vale, tierra-aire. Fenomenal. Vale, tierra-aire estoy bastante escaso. Vale, fenomenal. Vale, más cositas. Tirada soviética para un nuevo artículo comercial. Pues ya tenemos allí un artículo comercial, vamos a ver. Sale un 6, vale, con un 6, pues tecnología, ¿vale? Vamos, pues ya está, de agricultura y demás. Pues muy bien, pues muy bien. Los artículos comerciales estos los voy a poder utilizar cuando salga la cartita guapa de artículo comercial, ¿vale? Entonces, este es un 6, ¿no? Es tecnología, agricultura, industria, agricultura, aquí lo tenemos. Tecnología, agricultura, tecnología, perdón. Tecnología, ahí está. Muy bien, pues ya tenemos petróleo y tenemos ahí tecnología. Fenomenal. Más cositas. Más cositas. Tirada soviética, un nuevo artículo. Vale, tirada soviética para un nuevo robo de tecnología. Tiramos la DT. Sale un 5. Vale, con un 5 va a salir un robo en Italia, Francia o Australia. Vale, pues lo vamos a poner en Italia. En Italia. Lo vamos a poner en Italia. A tomar viento. En Italia. ¿Vale? Venga, va. Siguiente. Tirada soviética para el cambio de liderazgo. Ahora sí que hay que hacerlo. Ahora tenemos que tirar el ADT para el cambio de liderazgo. Tiramos, sale un 3. ¿Vale? Y con un 3, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues como ya tenemos aquí liderazgo, reformas, cambio de liderazgo. Vamos a ver, vamos a ello. Tenemos aquí las reformas. Cambiar un 3 con tirada 2 o 3, ¿vale? Vendría aquí vieja guardia, con lo cual hay que colocar un cubo, ¿vale?
hay que colocar un cubito que habría que colocarle aquí, el cubito, ¿vale? En libertad y reformas. Vale, vamos a poner por aquí un cubito. Vale. Venga, pues retirar todos los marcadores de ocupación, la naranja de la China y en cabeza pues tampoco, ¿vale? Tirar una vez que Stalin ha muerto, tirar cada turno con un dado 6 más modificador, añadir cubos de reforma por cada turno. Vale, pues ya está. Pues ya estaría. Ya no haría nada más. No hay que hacer ningún modificador de ninguna cosa más, porque el modificador vendría para la libertad y reformas. Venga, va. Continuamos. Tirar soviética para el cambio de liderazgo. Vale. Los soviéticos agregan cubos de reforma al registro de libertad y reformas de acuerdo con el líder actual. Vamos allá. Vale, pues ya tenemos el cubo por el liderazgo, ¿vale? Uno de ellos. Y ahora nos dice que hay que sumar un cubo por si vamos ganando, que efectivamente, como vamos ganando, pues hay que añadir un cubo extra. Y además habría que añadir otro cubo si Estados Unidos pues ha democratizado un país que tenga la marca del martillo y la hoz. Y en este caso no hay ningún país que haya democratizado, con lo cual no hay que añadir ese último cubo, ese tercer cubo, que la verdad me fastidiaría un montón, ¿eh? Ese cubo me fastidiaría mucho porque pone que habilita líder progresista y eso va a ser un poco regulero, ya verás. Ya verás cómo eso va a ser regulero. Bueno, venga, pues siguientes cositas. Nos dice verificar si se lleva a cabo una reforma. Si fuera así, el jugador soviético puede agotar a los espías en la URSS para evitarlo. Vale, reforma. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Se puede hacer reformas? Pues no, no hay. Ahora mismo no hay reformas, ¿vale? Dos descontentos, dos reformas, ¿vale? Me pondrían dos descontentos en caso de que hubiese reformas. Como no lo hay porque falta un cubo, pues no va a haber reforma. Con lo cual, fenomenal. Menos mal, porque si no empezarían ahí a ponerse descontentos y ya bastante que tengo ahí un crédito. Tela. Vale, venga, de momento nos salvamos. Ahora dice que se retira un marcador de embargo de la casilla de comercio comercial si ahí hubiese alguno. No lo hay, ¿vale? No hay ningún marcador de embargo. Más cositas. Tirada de Estados Unidos para su presidente. Pues venga, vamos a mover la camarita ahí al lado izquierdo para ver la tirada del presidente. Vale, pues venga, ya tenemos aquí al presi. Cogemos dos dadetes, lanzamos. Por cierto, no he utilizado esto, tampoco he utilizado otra cosa que tengo que quitar, repetir tirada. Repetir tirada, este se va fuera mío. El de Estados Unidos se queda porque lleva la evaluación de inteligencia un puntito por encima de mí, con lo cual, pues eso, va a poder hacerlo. Venga, tiramos. Sale un 1 y un 2. Vale, un 1 y un 2. ¿Esto qué significa? Nos dice... Vamos a ver, más 1 si Estados Unidos va perdiendo. Pues entonces será un 2 y un 3, ¿vale? Resultado doble de 1, 2 y 3. El presidente es asesinado. Tirar más un dado. Tirar un dado solo, ¿vale? Más un descontento en Estados Unidos. Vale, pues nada, de momento sale un 2 y un 3. Un 2, vale, pues dejamos un 2 y un 3, así que se queda como está. Muy bien, venga, pues entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice por aquí... tirar para presidente. Vale, Estados Unidos avanza una casilla hacia la derecha del registro de la deuda. Vale, pues entonces venimos aquí. Vale. Y esto significa que a mí me va a poner un descontento, ¿eh? Me va a poner un descontento. Jopetas, pues venga. Yo creo que es a mí el descontento. No, el descontento se pone si por ejemplo estuviéramos aquí y lo bajara a esta parte de aquí, ¿vale? Entonces sí se pondría el descontento. Como es subir, no se pone descontento ni se pone nada, ¿vale? Pues venga, vamos a continuar
con el fin de turno, que como veis, pues aún queda un poquito, ¿eh? Aún queda un poquito. Pues venga, este ya lo tenemos, avanzamos la casilla, ¿vale? Colocar espías como disponibles, pues venga, ya tenemos por aquí estos dos espías. Voy a hacer el resto, ¿vale? Mirad, ya lo tenemos esto por aquí. Aquí tiene dos espías los americanos, no sé. No sé. Van a intentar echarme de alguna manera al espía que tengo aquí ruso. Ya veremos cómo nos lo apañan. Pero vamos, dadme un segundito. Venga, voy a poner bien los espías y continuamos. Venga, continuamos por aquí. Ahora nos dice que cada jugador agrega un marcador de descontento por cada arma nuclear a 2 o menos de distancia de su patria, si no tiene tecnología de misiles, bueno, los MBLS, ¿vale? Vale, pues que son para los submarinos. Vale, vamos a ver. No hay. El único que podía haber habido, pero no, es aquí en el Reino Unido, que se podía haber desplegado por una carta que había salido. Muy bien. Ahora dice, se coloca, se descarta todos los marcadores de, se retiran los discos de la casilla de descifrado, ¿vale? Esto ya es la parte de tecnología. Venga, pues vamos a ir ahora ya a la parte de tecnología, vamos a ello. Vale, lo que estaba comentando. Se descartan todos los marcadores de análisis de inteligencia y el marcador con ventaja recibe los nuevos marcadores que corresponden. Evidentemente, bueno, pues Estados Unidos no se le ha quitado, está en el país, ¿vale? Porque está aquí, con lo cual, pues se le quita y se le vuelve a poner. Así que es completamente absurdo. Vale, pues venga, continuamos por aquí. Nos dice, se coloca un cubo de tecnología en la casilla de computadoras si se ha investigado computadora central. Vale, evidentemente, pues este ya, pues eso, tenemos computadora central, con lo cual hay que poner uno aquí, ¿vale? Y ponemos otro aquí. Y como tenemos la esta de silicio, ¿cómo se llama? Transistores de silicio, esos se pueden utilizar para ponerlo donde queramos. Se toma una pila y descarta las cartas reutilizadas. El jugador soviético puede añadir cartas de producción de petróleo si su marcador está en 5 o más. Vale, bueno, ya está. Vale, pues como ya tenemos esto de aquí, ¿vale? Solamente para la carta de dinero, vamos a ver cómo funcionaban los transistores silicio al final del turno. Vale, efectivamente, podemos sacar pues este que hemos obtenido. Pues podemos sacarlo. Venga, vamos a empezar con Estados Unidos. Estados Unidos va a intentar poner aquí. Vamos a poner los dos aquí, ¿vale? Requiere para los submarinos nucleares. Pues ya está. Venga, gracias a los transistores silicio podemos hacer esto así. Muy bien, pues ya lo demás sería reorganizar el mazo. Y bueno, eso ya lo hago fuera de cámara, ¿vale? Porque si no va a ser un poco coñazo estar viéndome a mí aquí pim pam con las cartitas, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, ha sido un pelín corto yo creo, pero ha sido intenso. Hemos visto ya el cambio de liderazgo, hemos visto ya bastantes cositas guays, con lo cual, bueno, pues vamos a ver cómo en el siguiente vídeo, con el siguiente turno, que por cierto ya lo tenemos por aquí, ¿vale? Por eso había que hacer líder soviético. Por eso había que hacer la tirada del líder soviético, porque ya a partir del turno 4 había que hacerlo, ¿vale? Esta carta la tengo aquí preparada para el turno 6, para que no se me olvide que de Gol, o como se llame, pues se tiene que ir como presidente y ya está, ¿vale? Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y a los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos, y también por aquí, por YouTube, lógicamente, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego!